predicar bajo el tema, trabaja tus talentos y dones. Trabaja tus talentos y dones. Yo estoy investigando qué es un talento y qué es un don. Lo hemos escuchado mucho. ¿Qué es un talento y qué es un don? Un talento es la capacidad natural que tiene una persona para realizar una determinada actividad o tarea. Es una habilidad natural, genética, heredada. Mientras que el don es un regalo espiritual sobrenatural de Dios para los creyentes. Cada uno de nosotros, siendo miembros y formando parte del cuerpo de Cristo, se nos otorgó y concedió grandes dádivas, talentos y dones, repartiendo el mismo espíritu a cada uno en particular como Él quiere, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted se da cuenta, todos, el ser humano, nacemos con talentos. Se lo voy a explicar un poco para que usted vaya entendiendo. Un talento es algo innato, es algo que todos, creyentes y no creyentes, lo tienen. Por ejemplo, un talento es una persona que sabe dibujar. Ese es un talento. Dibuja muy bonito, pinta muy bonito, tiene eso en su sangre. Otro talento puede ser una persona que sabe tocar un instrumento, que desde pequeñito, desde que estaba niño, le interesó el violín, le interesó el tambor, le interesó la guitarra, y cuando va creciendo el niño, la niña, se desarrolla fácilmente en tocar el instrumento. Nació con él, es un talento. Otro talento, hay mujeres que saben cocinar muy sabroso, que lo tienen ya en la sangre. Es un talento. Otro talento es gente que sabe manejar bien el dinero, que sabe gestionar bien la economía. Es un talento. Hay muchos talentos en esta vida. Y todos tenemos un talento o más de uno. Usted no puede decir, no, yo no sirvo para nada. Yo no tengo nada que dar. No. Cada uno tiene un talento o más de uno. Usted debe ser algo para algo bueno. Para algo se le tiene que dar. Ahora, el don es un regalo también del Espíritu Santo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos sus palabras y nos afirmamos en una iglesia, Dios te da dones. Dones espirituales. Dones en los cuales tú puedes también desempeñarlos en el ministerio. Los dones es, por ejemplo, la sabiduría, ese es un don. El discernimiento de espíritus es otro don. La profecía es otro don. Hay diferentes dones. Y usted también tiene un don. Solo falta de descubrir qué es lo que Dios le puso para usted. Es un regalo de Dios, sobrenatural. ¿Sí me está entendiendo hasta aquí? ¿Qué son los talentos y qué son los dones? Así que nosotros como creyentes tenemos talentos, pero también tenemos dones. Nosotros tenemos algo especial de parte de Dios. Usted tiene algo especial de parte de Dios. Y quizás usted ni cuenta se ha dado. Pero usted tiene algo especial del Espíritu Santo. Que solamente falta activarlo. Falta conocerlo. Para que usted se pueda desempeñar en la voluntad de Dios y en el ministerio que Dios tiene para usted. Dios nos dio a cada uno talentos y dones para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Y mire, aquí en la parábola que estamos leyendo de Mateo capítulo 25, ahí versículo 14, dice parábola de los talentos. 25:14 de Mateo. Ahí vamos a empezar a leer. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos
y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero, aquí hay un pero. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mire, aquí Jesucristo, hablando por parábola a sus discípulos, les comparó el reino de los cielos con un hombre que, yéndose lejos, entregó a sus siervos bienes, cada uno conforme a su capacidad. ¿Se dan cuenta? Dios a cada uno de sus siervos, este hombre, le da conforme a su capacidad, conforme a lo que ellos pueden manejar. Dios te va a dar algo conforme a lo que tú puedes manejar. Él te va a dar un don, Él te va a dar un talento en el cual tú te puedas desempeñar, en el cual tú puedas poder ponerlo por obra, el que tú puedas manejar. Él te va a dar conforme a tu capacidad. Es lo primero que yo noto aquí, que así como el hombre le entregó a sus siervos bienes, así también nosotros se nos entregó dones y talentos con el propósito de crecer, edificar e enriquecer la obra de Dios a través de nuestras vidas. Dios está comparando aquí el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que, repartiendo sus bienes a sus siervos, se fue lejos, pero antes de irse, aquel hombre repartió sus bienes a 3 siervos. A uno le dio 10, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Ahora, los talentos que está hablando aquí Mateo, está hablando de una moneda, de una unidad monetaria y de peso muy grande que representaba una gran riqueza en la época bíblica. Aquí está hablando de monedas, de dinero, literalmente. Nosotros estamos hablando de talentos espiritualmente. Dice aquí que este hombre le confió a cada uno de ellos monedas, le confió talento, le confió a cada uno de ellos conforme a su capacidad. Es lo que le decía yo ahorita. Dios nos da a cada quien conforme a nuestra capacidad. Y todos complementamos el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, dice 1 Corintios capítulo 12, que somos un solo cuerpo. Cada uno es un miembro y es importante para la edificación del cuerpo de Cristo. A lo mejor usted no tiene lo que yo tengo y a lo mejor yo no tengo lo que usted tiene. Pero todos nosotros, unidos en un solo espíritu, complementamos el cuerpo de Cristo como uno solo. Por eso dice Corintios, el oído no puede decirle al ojo o a la mano, no te necesito, porque todos nos necesitamos. Usted no puede decir, no, yo no ocupo el dedo meñique, ¿para qué me sirve? Pero cuando se pega, hay el dolorón que se siente. O un brazo, o un oído, o un dedo. Usted no puede decir, yo no lo necesito. Todos los miembros son importantes. Cada uno tiene una función específica. El corazón tiene una función, el cerebro tiene otro, el oído tiene otro, el ojo tiene otra función. Pero todos son importantes. Así compara Pablo en los Corintios el cuerpo de Cristo junto con los miembros, que son importantes en el cuerpo del Señor. Por eso dice aquí la Biblia que les dio el hombre, cada quien conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. En el versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Si se da cuenta,
Yo aquí veo dos tipos de personas, dos tipos de siervos. Siervos que pusieron a trabajar lo que el amo les había entregado. El que tenía 10 lo multiplicó, perdón, el que tenía 5 lo multiplicó y sacó 10. El que tenía 2 lo multiplicó y sacó 4. Pero dice la Biblia que el que había recibido un solo talento, dice que fue y cavó en tierra y lo escondió. Yo aquí veo dos tipos de personas. Personas que Dios les da talentos, que les da dones y los ponen a trabajar en la obra del Señor, donde se necesite. Y vemos otras personas que esconden lo que tienen. Por eso les decía, todos tenemos algo. Usted no me va a decir a mí, Carla, yo no tengo nada que dar a la iglesia. Yo no tengo inteligencia, yo no tengo palabra, yo no tengo lectura, yo no sé leer, yo no sé expresarme. Sí, quizás, pero tienes otra cualidad que el Espíritu Santo puso en ti y que tú eres bueno para hacer. Por eso nadie se escapa en decir, no, yo no tengo nada. Todos tenemos algo que darle a la obra del Señor, porque Dios lo puso en nosotros ya. Dios ya lo puso en ti y lo puso en mí. Por eso aquí veo que el que había recibido un solo talento, dice que fue, cavó en tierra y escondió lo que se le había dado, lo que se le había entregado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el siervo que se le había dado un talento, cavó y lo escondió? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo escondió? Si el amo le entregó a ese siervo, aunque era un talento, no era ni siquiera 2, ni siquiera 5, ni siquiera 3, era uno, pero era especial, porque el amo iba a venir a arreglar cuentas con sus siervos, y aunque era uno, ese uno lo tenía que poner a trabajar. Uno solo. No era ni 2, ni 3, era uno solo. La pregunta que a mí me lleva a esta lectura es, ¿por qué lo escondió? ¿Por qué lo escondió? Y él no lo puso a ejercer como tenía que haberlo hecho. Ahí mismo, en el versículo 24, nos da la respuesta. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahí está la respuesta, versículo 25. Por lo cual tuve miedo. Tuve miedo. Y fui y escondí tu talento. Fíjese, tu talento. Por eso le digo, tú no es algo que tú quieras. Dios lo puso en ti. Es de Dios. Lo que Él puso es de Dios. El talento es de Dios. El don que tiene es de Dios. Viene de Dios. Escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fíjese lo que le dijo. Aquí tienes lo que es tuyo. Yo fui y lo escondí. Y aquí está, amo. No le pasó nada. Ahí está. Tal como tú me lo diste, tal también yo te lo entrego. Y miren, algo que yo quiero aquí empezar, ahora sí aterrizar la predicación, ahora sí, es ¿por qué muchos cristianos no ejercen sus dones y talentos en el ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano que viene a la iglesia y que conoce la palabra y que sabe que tiene algo especial de parte de Dios, por qué no trabaja en el ministerio? El miércoles, el pastor, mi padre, hablaba acerca del servicio. ¿Verdad que sí, iglesia? ¿Se acuerdan? Cuando yo empecé a escuchar a mi papá que hablaba acerca del servicio, dije, ay, padre, me estás confirmando la predicación. Voy a predicar casi lo mismo también. Quiere decir que el Espíritu le interesa que tú pongas a trabajar tus dones y talentos ya. No mañana, ya. Porque Dios está esperando
que lo que tú tienes lo pongas a trabajar, así sea algo pequeño, así sea algo, solamente una cosa que tú tengas, ese uno que tú tienes, Dios te está esperando. No ocupas algo grande. No veas el ministerio de fulano, de mangano, ve lo que tú tienes, chava. No veas el ministerio de fulano, cómo va creciendo mangano. Mira, es que ella, es que él va creciendo, sabe más. No, usted enfóquese en lo que usted tiene. Usted enfóquese en lo que Dios a usted le ha dado. No se compare con otros dones, otros talentos. Porque lo que usted tiene se necesita para el cuerpo de Cristo. Lo que usted posee es importante. Es tan importante como el que predica, como el que evangeliza en la calle. Es tan importante como el que barre la iglesia, como el que profetiza. Es tan importante como aquel que enseña, discipula a otros, como aquel que cocina cuando hay eventos en la iglesia. Es tan importante. Pero todos somos un solo cuerpo. Y mire, ¿por qué escondemos los dones y talentos? Tengo 3 puntos. Tengo 3, aunque puedan ser mucho más. Pero tengo 3 que el Espíritu Santo me empezó a revelar. El primero, miedo. Fue lo que le pasó a este siervo. Porque tuve miedo. Le está diciendo, cuando viene el Señor, cuando viene el amo, a arreglar cuentas con su siervo, lo llama a cada uno. El que tenía 5 talentos, lo llama y le dice, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Señor, aquí está lo que es tuyo. Me diste 5, te entregué 10. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Después manda a llamar el que le había dado 2 talentos. Y dice que va el siervo de 2 talentos. Y que dice, Señor, aquí tiene lo que es tuyo. Y yo gané otros 2. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando le manda a llamar al que le había dado solamente 1, dice el Señor, sabía que eras hombre duro. Y yo diría, bueno, si tú sabías que era hombre duro, pues con más razón te tenías que poner a trabajar. Con más razón. Si tú sabías cómo era tu amo, si tú sabías cómo era tu Señor, que recoge donde no sembró, pues con más razón me pongo a trabajar. Porque yo sé que va a venir a pedirme cuentas, mi amo. ¿Sabía usted que va a venir Dios a pedirte cuentas? Él va a venir a pedirte cuentas por lo que nosotros hemos hecho. Mira, ahí mismo, versículo 19, para que usted vea. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló cuentas. Viene Dios. Un día va a venir nuestro Padre Celestial y va a venir a arreglar cuentas. Él viene a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Por lo que Él te dio, el talento, el don que Él te dio, y tú no lo supiste manejar. Tú no lo supiste trabajar. No quisiste trabajarlo, no pudiste trabajarlo. Dios va a venir a pedirnos cuentas. Así como este hombre, este amo, dice que vino después de mucho tiempo, pero vino a pedir cuentas. No se lo olvidó. ¿Y se da cuenta? Que no se le olvidó lo que le había dado a cada uno de sus siervos. Dios no se le olvida lo que ha depositado en ti. Y un día va a venir a pedirnos cuentas. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios depositó en ti? Ahora, ¿por qué muchos cristianos no ejercen sus dones y talentos en el ministerio? El primero le dije, por miedo. El temor y la cobardía gobierna al hombre de Dios a no poner al servicio sus dones. El miedoso siempre está viendo sus imposibilidades. Se adelanta los tiempos sin haberlo aún intentado. La persona que tiene miedo, como este hombre que tuvo miedo y que recibió un talento, tuve miedo y fui, lo acabé y lo escondí. El que tiene miedo siempre está viendo sus imposibilidades.
Siempre. El cristiano que no quiere poner a trabajar su don, su talento en la obra de Dios, porque es miedoso, una característica es que siempre está viendo sus imposibilidades. Se adelanta a los tiempos, aún sin haberlo aún intentado. No lo ha intentado, pero ya tiene miedo. No sé si ha escuchado ese tipo de gente. No lo ha intentado, ni siquiera ha puesto a trabajar todavía su don, su talento, pero ya tiene miedo. Siempre piensa negativo. ¿Y si me va mal? ¿Y si no puedo? ¿No tengo palabras? ¿No tengo economía? Yo soy tartamudo, no sé hablar, yo soy pobre, yo no puedo, yo soy. Esa es una de las características de una persona que no pone a trabajar sus dones y talentos por miedo. Porque siempre está pensando en el porvenir antes de dar un paso. El miedoso, el que no quiere ponerlo porque tiene miedo. Y hay personas que tienen grandes talentos y dones. Hay gente que tiene más de un talento, más de un don. Porque se puede tener más de un don en el espíritu, espiritualmente. Y hay gente que por miedo, y si me va mal, y si no puedo, y si fracaso, y ni siquiera han intentado. El miedo gobierna. El miedo. Mire, le voy a platicar un poquito de lo mío. Ahora que yo formé el canal de YouTube, yo en lo personal, yo tampoco quería. Pero el Espíritu Santo estuvo trabajando conmigo en lo secreto. Y me dijo, Carla, si quieres llegar al propósito por el cual yo te escogí, abre lo que te estoy diciendo. Ábrelo, no tengas miedo, porque yo tenía miedo. Tenía miedo a empezar, porque no tenía muchos recursos. No tenía tantos recursos de calidad. No hay tanta calidad, pero hay palabra. Hay palabra. No hay recursos, pero hay palabra. Y yo dije, Señor, pero tengo miedo. Y me dijo, no, porque yo estoy delante de ti. Y si yo te mando, yo te voy a sustentar, yo te voy a respaldar. Si tú quieres llegar al propósito de Dios, tienes que obedecer paso a paso lo que Dios está pidiendo. Paso a paso. Algo que yo he aprendido personalmente es eso. Obedecer a Dios paso a paso. Paso a paso. ¿Y cómo se consigue eso? A través de una vida espiritual. De una vida en comunión con Él. Tú escuchas los planes que tiene para ti. Tú no vas a divagar. Cuando tú pasas tiempo en la oración, tiempo con el Espíritu Santo, Él ordena tus pensamientos. Él empieza a ordenar tus planes. Porque como seres humanos tenemos planes. Pero ¿cuántos de ellos vienen del Espíritu Santo? ¿Cuántos de esos planes que tú estás pensando en el año o para el próximo año vienen de Dios? Y cuando tú tienes y pasas tiempo con el Espíritu Santo, Él empieza a revelarte sus planes. Él empieza a direccionar tus pasos. Él empieza a confiarte la unción, Shama. Él empieza a confiarte el ministerio cuando tú estás buscando su presencia. Él empieza a confiarte más cosas. Empieza a darte más dones, más talentos. Porque se puede adquirir más talentos y más dones. Quizás tú dices, yo no sé tocar guitarra, porque yo no nací con eso, con ese talento. Pero si hay necesidad en la obra, créeme que Dios pondrá en tu corazón el deseo de tocar la guitarra y de ponerlo por obra. Y Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, el que tenía 10 se le va a añadir más de lo que tenía. El que tenía 4 se le va a añadir más de lo que tenía. Se va a añadir más cuando tú estás interesado en el crecimiento de la obra. Y yo tenía miedo.
Pero Dios me dijo, no tengas miedo, yo voy delante de ti. Yo te dije, y mi palabra yo la sustento. Dije, gracias, Señor. Y Él me empezó a confirmar, porque ya estaba como Gedeón, confírmame, Señor, a ver si fue de tu voluntad, confírmamelo. Y una noche, estando en mi aposento, estaba yo sentada, y me habló el Espíritu Santo y me dijo, esa es la confirmación. Y me habló. Y dije, Señor, gracias, esto vino de parte de ti. No vino de mis emociones, no vino de mis pensamientos, vino de parte de ti, Señor. Y ahí estamos, poco a poco creciendo, porque yo sé que el Espíritu Santo, cuando tú le obedeces y pones a trabajar lo que tú tienes, lo poco que tú tienes, lo pones a trabajar en el ministerio, Dios se va a encargar de multiplicarlo. Así como la viuda. ¿Qué tienes? Poca harina, una tinaja de aceite. Prepárame a mí. Y esa vasija y esa harina no escaseará. Así ha dicho Jehová. Por eso, cuando tú pones a trabajar lo poquito que tú tienes, Dios se encarga de multiplicarlo. Entonces, el miedoso siempre piensa lo negativo. Y esto me lleva a Éxodo. Vaya a Éxodo. No separe ahí su Biblia de Mateo. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Éxodo 3, 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esto fue cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza. ¿Sí se acuerda de la historia, verdad? Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza y le hace su llamado después de 40 años en el desierto pastoreando ovejas que ni eran de él, eran de su suegro Jetro. Dice la Biblia que un día Dios se le aparece en una zarza y que va Moisés a la zarza porque tuvo curiosidad por qué la zarza no se prendía si estaba en llama. Y ahí escucha la voz del Todopoderoso y dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que aspira es tierra santa. Y le empiezan a hacer el llamado a que vaya a Egipto como libertador del pueblo. Usted sabe la historia. Y Dios le empieza a decir lo que quiere que él haga. Y esto fue lo que respondió, versículo 11. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy? No soy nadie. Soy el más pequeño. Yo no puedo. Señor, ¿por qué yo? Y a veces nos cuestionamos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que dar este ministerio? ¿Por qué, Señor? Lo tengo que poner por obra. ¿Por qué, Señor? Yo no sé, Padre, no sé. Así estaba Moisés. ¿Por qué yo? Capítulo 4, versículo 10. 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil de palabra, ni antes ni después, que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Otra excusa que dice Moisés, Señor, yo no soy fácil en palabra. No se me da hablar en público. No se me da a mí eso, Señor. Soy tartamudo, no puedo ni siquiera hablar bien. Y tú quieres que vaya a liberte al pueblo tuyo. Tenía miedo Moisés. Miedo porque estaba viendo su imposibilidad. Estaba viendo más allá. Porque sabía lo que Dios le estaba demandando. Pero se sentía alguien que no podía ejercer aquello que Dios había puesto en él. Porque Dios los coge a él para libertar al pueblo de Israel. Pero él se sentía insuficiente. Como muchas veces, muchos se pueden sentir insuficientes. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué si yo no sé hablar? Yo no sé expresarme. Yo no tengo palabra. Señor, soy tartamudo. ¿Quién me va a entender a mí hablar? Hermano,
Por eso les decía, cuando Dios viene a tu encuentro, es porque Él estará contigo. Su favor y su gracia estará contigo. Él espera gente que diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, no tengo palabra, no sé expresarme, Señor, pero heme aquí, envíame a mí. La miel es mucha, hermano, y pocos son los obreros. ¿Por qué pocos? Porque muchos no quieren trabajar. Porque muchos tienen miedo poner por obra su talento y su don. Sabes cocinar bien, pero escondes eso. Están pidiendo a alguien que trabaje con los niños y a ti se te da bien trabajar con los niños. Tienes creatividad, tienes esa forma de cómo llegar a los niños. Y dices tú, no, que lo haga otro. Yo no puedo, yo no sé, pero lo tienes. Se ocupa gente que cante en el ministerio. Y tú tienes buena voz. Cantas mejor que Vicente Fernández. Tienes buena voz, buen galillo. Pero dices tú, no, porque, híjole, ¿y si me equivoco? Pero ya estoy grande. No, me da vergüenza, me da miedo. Están ocupando predicadores y tú tienes el don, el ministerio de predicar. Pero dices, híjole, pero qué miedo. Ay, me va a dar vergüenza cuando se me va a olvidar todo. Ya te estás anticipando antes de tiempo. Y se da cuenta cómo piensa el miedoso. Se anticipa sin antes haberlo aún intentado. Aún no lo intentas y ya tienes en tu mente pensamientos de imposibilidad. Ya los tienes. Suéltalos porque la obra es grande y se necesitan tus dones y se necesitan tus talentos. Las dos cosas se necesitan en el ministerio. Por eso a veces vemos mucha gente, muchas iglesias que no tienen gente, porque hay gente que por miedo esconde lo que tiene. Por miedo no quieren dar un paso a poner por obra su talento y su don. Moisés, vemos que tenía miedo de ir a libertar al pueblo. Dios estaba hablando con Moisés cara a cara en la zarza y le está diciendo, por eso dice Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Él ponía excusa, ponía eso al principio, porque tenía miedo a ir. El temor, hermano, hace que lo que Dios depositó en nosotros no se desarrolle completamente. Escuche bien esto, porque todo esto me lo dijo el Espíritu Santo orando. El temor hace que lo que Dios depositó en nosotros no se desarrolle completamente. Dios quiere fructificar tu ministerio, quiere fructificarte, quiere extender, ampliar tu ministerio. Pero por el miedo no se va a desarrollar completamente. ¿Me escuchó? Sí estamos aquí, hermano. Les escucho muy serios. El miedo hace que lo que tú tengas no fructifique. Porque lo que tú tienes tiene que multiplicarse, como estos hombres. El que tenía 5 multiplicó a 10 y el que tenía 2 multiplicó a 4. Tu ministerio tiene que dar fruto. Tu talento tiene que dar fruto. Lo que tú tienes tiene que dar fruto, tiene que fructificar, multiplicar. Pero cuando hay miedo, no se puede desarrollar el talento, no se puede desarrollar el don. Cuando hay miedo. Cuando hay miedo, no vas a poder ver resultados. Siempre serás el mismo cristiano de 20, 30, 40 años en la misma butaca, en la misma silla, y no estás dando fruto. ¿Por qué? Porque tu talento y tu don no lo estás poniendo a trabajar. ¿Usted cómo no sabe que alguien de aquí sea un gran predicador y Dios te levante para que pongas otra obra aquí en Coquimatlán?
que salgas como hija de esta iglesia. ¿Tú qué sabes? Pero como tienes miedo, ejercer lo que Dios puso en ti, no se va a desarrollar lo que tú tienes. Por eso el miedo no desarrolla el talento ni desarrolla el don, el miedo. Cuando fuimos llamados a fructificar y a multiplicarnos. No sé si alguien me entendió aquí. Fuimos llamados a la multiplicación y a la fructificación. Y el temor hace eso, que no se desarrolle completamente el don. El miedo te paraliza y te estanca. No te deja avanzar, no te deja proseguir. El miedo. Mire, cuando Dios habla con Moisés en la zarza y le dice, ve, porque yo te escogí a ti. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pues esa vara yo haré con ella señales y milagros, con lo que tú tienes. No le pidió otra cosa, le pidió lo que él tenía en su mano, como la viuda de Sarepta. El profeta le pidió lo que tenía, era poco, insignificante, pero eso fue lo que hizo que el profeta y ella no murieran de hambre. Llama. Lo de Moisés, le dice Dios, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, pues usa esa vara. Porque yo me voy a manifestar con gloria a través de allí. Y mire, hermano, que si usted sigue leyendo el capítulo 4, dice la Biblia que cuando él sale de la casa de Jetro, su suegro, cuando sale Moisés, dice que sale con su esposa, con sus hijos y lo más hermoso, con la vara de Dios. Sale con aquella vara, porque sabía que Dios estaba con él. Con miedo, con temor, pero sale. Otro, Gedeón. Gedeón fue un hombre que Dios se le aparece en los tiempos de los madianitas. Y le dice Dios a Gedeón, hombre valiente y esforzado, tú librarás al pueblo de Israel de mano de los madianitas. Señor. Hermano, Gedeón estaba acomodando el trigo para esconderse de los madianitas cuando Dios se le apareció a Gedeón. Pero ¿sabe lo importante que fue de Gedeón? Que a pesar con el miedo siguió caminando. A pesar con la cobardía que tenía, siguió caminando. Y ese propósito de Dios no se hubiera cumplido si un hombre como Gedeón o como Moisés no hubiera dado un paso de fe. Tenemos que dar pasos de fe. No te dé miedo desarrollar lo que Dios puso en tu vida. No te dé temor de desarrollar lo que Dios puso en ti. Dios puso en cada uno de nosotros un propósito especial y específico para llevarlo a cabo en esta tierra. Mas cuando hay temor y nos envolvemos en él, no se desarrolla. ¿Sí me escuchó eso? Cuando no ponemos por obra lo que Dios puso en nosotros, tú no vas a ver tu propósito. Para ver tu propósito en Dios, tienes que poner a trabajar tus dones y talentos. No hay otra. Para que tú veas en qué Dios te quiere usar, tienes que ponerte a la disposición, primero de Dios y después de tu iglesia. Tienes que ponerte a la disposición. Pastor, pastora, no sé mucho, pero lo que tengo, yo lo quiero poner al servicio. Cuente conmigo. Cuente conmigo. No sé tanto hablar, pero me gusta. Me gusta predicar. No predico ahí tan bien, pero me gusta el micrófono. Me gusta a mí ser un buen líder. Hay gente que se le da eso, el liderazgo. Hay gente que es buena para liderar, hermano. Pero ahí están los dones escondidos. Ahí están los talentos escondidos. ¿Quién nos va a ver ahí? Cada uno de nosotros tenemos dones y tenemos talentos. El miedo te excluye de las bendiciones de Dios. Cuando caminas en tu don, en tu llamado, en tu asignación, eres bendecido por Dios.
Cuando tú caminas en el don que Dios te dio, cuando tú caminas en el talento que Dios te dio, eres bendecido por Dios. Yo siempre voy a decir, no hay nada más, no hay cristiano más feliz ni más dichoso que aquel que camina en el propósito de Dios. No hay. Cuando Dios te escoge para algo, para ejercer un ministerio como de pastorado, evangelista, cualquier ministerio, cuando Dios te escoge y tú dices, Señor, heme aquí, no hay algo más poderoso que caminar en el propósito de Dios. Cuando Abraham salió de la tierra prometida, salió con propósito. Salió con un propósito de parte de Dios. Caminó en el propósito y vivió en el propósito. Y diga usted si no, Abraham era hombre rico. Era hombre rico. Porque caminaba en el propósito de Dios. Cuando sale Moisés de Madián, después de estar 40 años trabajando con oveja, cuando sale Moisés, sale para libertar al pueblo de Israel. Y no hubo hombre en toda la Biblia que pudo presenciar los eventos sobrenaturales del Todopoderoso cara a cara como fue Moisés. Porque caminó en el propósito. Cuando caminas en el propósito verás la gloria de Dios. Cuando caminas en tu asignación, cuando caminas en tu llamado, tú puedes ver la bendición de Dios sobre tu vida. Nada te va a hacer falta. Nada. Porque estás caminando como Dios te ha dicho que camines. Ahora, también el miedo te hace perder grandes oportunidades en la vida. Y a veces las oportunidades ya no llegan o ya no